Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono de la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia del periodo intensivo 2024-4. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez, los estaré acompañando en su proceso de aprendizaje en estas 2 semanas. Este intensivo 2024-4 tiene como fecha de inicio el día de hoy, 12 de agosto de 2024, y culminará el próximo viernes 23 de agosto de 2024. El proceso de aprendizaje de esta unidad curricular consta de varios aspectos. Tendremos 2 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo está pautado para el próximo lunes 19 de agosto a la misma hora. Asimismo, tendrán 4 actividades sumativas para cumplir con los objetivos de cada una de las unidades de competencia de psicología de la adicción y la dependencia. Todas las actividades pueden ser consignadas desde el día de hoy hasta el viernes 23 de agosto, que es la fecha de cierre y la fecha límite para la entrega de las 4 actividades. En este punto es importante mencionarles que en cada una de las unidades, dentro de los recursos de consulta, cuentan con el material adecuado para el desarrollo de cada una de estas actividades evaluativas. Recuerden también que es importante hacer el uso de las referencias bibliográficas según lo establecido en el Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la universidad. Este material lo encuentran en la misma aula virtual una vez que ustedes ingresen al aula. Antes de ingresar a la asignatura está una serie de materiales generales. Allí se encuentra este manual. Antes de entrar en los detalles de cada una de las actividades, es pertinente explicar la estructura organizativa de esta asignatura. Psicología de la adicción y la dependencia es una unidad curricular correspondiente al 8º trimestre de la carrera de psicología y tiene como objetivo general analizar los conceptos básicos de la psicología de la adicción y la dependencia a sustancias mediante la construcción de un marco conceptual con la finalidad de desarrollar estrategias para su intervención y prevención en el ámbito de la psicología con una actitud ética y responsable. Psicología de la adicción y la dependencia está organizada a su vez en 4 unidades de competencia. La primera unidad tiene como propósito analizar los conceptos básicos de drogodependencia para la identificación de signos y síntomas del consumo de sustancias. Los núcleos temáticos correspondientes a la misma son drogodependencia, en el cual se describirán los conceptos básicos de este término, el reconocimiento de los signos y los síntomas del consumo de sustancias de acuerdo a los manuales diagnósticos de DSM-5 y CIE-11, cuyos textos están disponibles en la unidad 1 dentro de los recursos de consulta. Este núcleo temático también permitirá la identificación de los síntomas del consumo de sustancias. Por su parte, la unidad 2 tiene como finalidad estudiar la clasificación y el efecto de consumo de sustancias para la evaluación de los signos y los síntomas psicológicos, aquí también de acuerdo a lo propuesto en los manuales diagnósticos de DSM-5 y CIE-11. Los núcleos temáticos correspondientes a esta segunda unidad son reconocer los distintos efectos de las sustancias, identificar los efectos
biopsicosociales del consumo de sustancias, tanto lícitas como ilícitas. Clasificar las adicciones según los manuales diagnósticos de SM5 y CIE-11. En lo que respecta a la unidad 3, esta tiene como propósito aplicar los instrumentos y pruebas para el diagnóstico de los síntomas y el deterioro psicológico del paciente. Como pueden darse cuenta, las dos primeras unidades nos va a permitir el conocimiento teórico de las drogodependencias para luego, en la tercera unidad, es más de carácter práctico, entonces reconoceremos los instrumentos de evaluación psicológico para el diagnóstico psicológico de las dependencias y las adicciones, redactar los resultados de la aplicación de los test, identificar el tipo de intervención psicológica para un paciente que haya desarrollado dependencias, con el objetivo de cumplir este objetivo de la unidad 3. Se seleccionaron dos instrumentos de carácter general, que en este caso es el ASIG en español, que fue un instrumento diseñado por la Organización Mundial de la Salud para poder identificar y diagnosticar el nivel de riesgo de consumo de sustancias que puede tener una persona. Y la entrevista motivacional, que tiene la particularidad que además de ser una estrategia de intervención, también es una estrategia de evaluación, ya que va a permitir determinar y ubicar en qué nivel motivacional se encuentra la persona que haya desarrollado un comportamiento adictivo, y en base a esto se propone el plan de intervención de acuerdo a las características del caso de la persona que consuma, del nivel de severidad y todo aquello relacionado con su intervención no solo individual, sino familiar o grupal. Ahora bien, en lo que respecta a la unidad 4, que tiene como objetivo diseñar programas de intervención en las drogodependencias para el abordaje preventivo como el terapéutico. Para el cumplimiento de estas 4 unidades, cada una de ellas será evaluada a través de una actividad sumativa. Para la unidad 1 se seleccionó la estrategia denominada informe interpretativo. Para la unidad 2, una presentación. Para la unidad 3, que tiene un componente de carácter práctico, un portafolio digital, y la última evaluación, en donde desarrollarán el objetivo de la unidad 4, consistirá en el estudio de un caso clínico, por supuesto, del área de adicciones. Voy a proceder a explicar cuáles son los detalles de cada una de estas actividades sumativas, comenzando por la primera, que como ya les acabo de mencionar, consistirá en la realización de un informe interpretativo que evalúa la unidad 1. Y esta tiene como propósito analizar los conceptos básicos de la drogodependencia para la identificación de los signos y síntomas del consumo de sustancias, describir los conceptos básicos de la drogodependencia, reconocer los signos y síntomas del consumo de sustancias de carácter general e identificar los síntomas del consumo de sustancias. Con el propósito de demostrar y profundizar todos estos conocimientos de la primera unidad, cada estudiante debe desarrollar un informe escrito de tipo interpretativo. Este informe debe contener una introducción, un desarrollo, que ya vamos a explicar cuáles son los elementos teóricos que ustedes deben desarrollar en este informe, y una conclusión. En ese informe debe estar explícitamente descrito dónde comienza la introducción, dónde comienza el desarrollo y dónde comienza la conclusión. El informe
interpretativo, su desarrollo debe estar basado en el análisis de los siguientes tópicos o elementos teóricos. Conceptos básicos de la drogodependencia, dentro de los cuales deben definir drogas, adicción, intoxicación, síndrome de abstinencia, abuso, tolerancia, iniciación, afirmación, dependencia, patología dual, comorbilidad, deshabituación psicológica, desintoxicación, tabaquismo, alcoholismo, drogas lícitas, drogas ilícitas, conducta adictiva y rehabilitación. Por otra parte, en este informe ustedes van a describir y a identificar de manera general los signos y los síntomas del trastorno por consumo de sustancias de acuerdo al DSM-5 y al CIE-11. Por tratarse de un informe interpretativo, que en este caso le solicitan el uso de diagramas y de ilustraciones, se les sugiere para poder ampliar esta información que hagan, puede ser un cuadro comparativo de cómo se identifican los signos y síntomas del trastorno por consumo de sustancias según el DSM y el CIE-11. Pueden hacer su cuadro sinóptico o su cuadro comparativo y esto se va a considerar como parte de los diagramas y las ilustraciones. No se trata de colocar imágenes o dibujos alusivos al tema solo por colocarlos, sino que cada imagen que coloquen se corresponda con el contenido de todos los conceptos desarrollados. Asimismo, en este informe deben describir la importancia del estudio de los conceptos básicos de la drogodependencia para la identificación del consumo de sustancias. La lectura o las lecturas básicas de esta primera unidad, por supuesto, es el manual diagnóstico de CM5, el CIE-11. En los recursos de consulta también se les dejaron dos manuales bastante completos. Uno es un manual de adicciones para psicólogos clínicos en formación y el otro es un manual de adicciones donde se ahonda en lo que es la clínica y la terapéutica de las conductas del comportamiento adictivo. ¿Cuáles son las consideraciones de forma en base a las cuales ustedes van a desarrollar este informe? El informe debe llevar su portada institucional. Recuerden que los elementos de esta portada institucional están escritos en el Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la universidad. Este informe debe contener un desarrollo mínimo 10, máximo 15 páginas. Deben seguir las normas del manual de pregrado de la universidad. Todo el trabajo, incluido la portada, los títulos y los subtítulos, deben estar escritos en letra Arial 12 con interlineado de espacio y medio en formato institucional. Cuando hablamos del formato institucional, nos estamos refiriendo a que todo el informe debe estar con los márgenes ajustados de 4 centímetros el superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. Con respecto a los criterios de evaluación de este informe, los elementos que se van a evaluar en específico es la introducción. En la misma, ustedes deben describir cuál es el objetivo del informe, asociándolo con el objetivo de la unidad y van a hacer una breve reseña acerca de cuáles son los tópicos psicológicos que ustedes van a abordar. Bueno, en este informe se describirán los conceptos básicos de la drogodependencia, los cuales son y los vamos a enlazar con la identificación de los signos y síntomas desde el punto de vista clínico a través de los manuales diagnósticos de DSM-5 y CIE-11. Ahora, otro de los criterios es la calidad de la información. Esto se refiere a que lo plasmado en ese informe se corresponda con lo que dicta la literatura especializada. Cuando hablamos de la literatura especializada es que las definiciones, los conceptos que ustedes describan allí estén bien sea en base al DSM-5 al CIE-11 o de los manuales de adicciones. Eviten en lo posible utilizar material
de otros manuales o de otras versiones diagnósticas que son versiones desactualizadas o antiguas. Me estoy refiriendo al DSM-4 o al CIE-10. Mucho menos utilicen la información de Wikipedia, Psicología y Mente. Para eso les estamos dando o les estamos suministrando el material del área especializada. Ya ustedes están en un trimestre avanzado y debemos sujetarnos a lo que es la psicología como disciplina científica en lo que respecta a la realización de trabajos. Se va a evaluar también cómo está organizada esa información, la conclusión que ustedes hagan acerca del informe, el uso de diagramas e ilustraciones y que tengan adecuada redacción y organización.